Pues muy buenas tardes a todos. Estamos aquí esta tarde para platicar un poquito de diseño. Para ello, invité a mi buen amigo Roger López. Roger tiene una agencia que se llama Alex Dynamo. Así es. ¿Desde hace cuántos años? En septiembre van a ser 26. Desde hace 26 años. Es correcto. Digo, no quiero humillar tus 5 años, ¿verdad? Disculpa, no es mi intención, pero sí son 20, van a ser 26. Para que apadrine tus 26 años, apadrine mis 5 años. Ok, no, sí. Es más, es el Día de la Independencia de México. El 16 de septiembre cumplo 26 años con Alex Dino. Muy bien. Y bueno, pues Roger es un gran diseñador de aquí de Guadalajara, ha estado involucrado además de en Alex Dynamo en otros proyectos muy conocidos por ustedes, que son fans del diseño. Claro, claro. Como Colectivo Hematoma, que fue pues, muy conocido en su momento. Así es. También has colaborado con otros proyectos, pero mejor preséntate tú, por favor. Claro que sí, pues bueno, como dijiste, soy Roger, Rogelio López Álvarez, todo el mundo me dice Roger. Ya hablamos que tengo una agencia, aunque no le quiero llamar agencia de diseño porque en realidad ya es un ejercicio profesional personal, ya no tengo empleados. Tengo colaboradores, los contrato cada quien trabaja, y obviamente, y más con lo del COVID, obviamente todo el mundo hace home office, entonces no tengo un espacio físico, bueno, sí tengo uno para mí, pero no tengo uno para un despacho con empleados. Entonces ya Alex Dynamo se volvió más bien el nombre de mi práctica profesional, más que el nombre de mi despacho, aunque sí llegué a tener obviamente todo el kit, ¿no? Como tú comprenderás, más que a diferencia de ti, yo no estoy sufriendo con nóminas, este tipo de cosas, ¿no? Es tu nombre artístico, pues. No me gusta llamarlo nombre artístico porque en realidad no creo que el diseño sea arte, aunque tenga de parte de, pero no creo que el diseño sea arte. Más bien yo le llamaría como mi mote, de hecho inclusive pues platicando rápido porque se llama Alex Dynamo mi despacho, cuando yo me independicé en el 97, 98, 99, no hacemos la cuenta bien. Todas las agencias de publicidad, sobre todo las de Guadalajara, tenían el nombre de alguien, ¿no? El apellido de alguien, era como el estándar, ¿no? Así como hace unos pocos años en la colonia americana todo el mundo le ponía la IA a su negocio, la peluquería, la panadería. Y no sé en aquellos años Oropesa, Guinaga, toda la flota. Entonces yo lo que decidí fue, voy a poner un despacho, pero no le voy a poner mi nombre, le voy a poner el nombre de Alex Dynamo. Alex Dynamo es el único superagente secreto de la historia del cine mexicano. Es una vil copia de James Bond, de hecho salió 2 años después del Doctor No, la primera película. Se filmaron 2 películas en Ecuador nada más, con Julio Alemán, que en paz descanse, era Alex Dynamo, se presentaba igual que James Bond, o sea, mi nombre es Dynamo, Alex Dynamo. Entonces yo en mi teoría dije, Alex Dynamo se retiró de este servicio secreto latinoamericano, que no me acuerdo cómo se llamaba, y decidió poner un despacho de diseño, ¿no? Y por eso le puse Alex Dynamo Diseño y Asociados, que fue el primer nombre. Después, obviamente, se vino la reducción cuando me quedé sin asociados. Entonces, de ahí surgió el nombre de Alex Dynamo, ¿no? Oye, Roger, ¿cuándo fue, o sea, en qué año tú empezaste a ejercer el diseño? Yo salí con chamba de la universidad, yo salí en 94 y el mismo mes que me gradué ya tenía trabajo en una agencia que ya no existe, que se llamaba Constructora de Imagen. Diseñaba junto con un amigo una revista de sociales, de estas cosas, eso es como especie de fanzines, pero de sociales, antes de que existiera. Antes de Gente Bien y de todas estas, estaban estas revistillas que se imprimían en una sola tinta, que se iban a los antros en aquellos años a tomar fotos y se publicaban una vez cada quincena, que eran un gran negocio, porque obviamente en publicidad sacabas muchísimo dinero. Entonces esta oportunidad y yo empecé a trabajar en Constructora de Imagen diseñando una revista que se llamaba Ragazzi, ¿no? Que era de Jürgen Klarik, que ahora también ya es un famoso conferencista y teorista del neomarketing y todo este asunto. Él fue mi primer jefe, de hecho. Pero para que vean, no duré ni un año. Veterano, porque yo me acuerdo bien de la revista. Así es, ¿no? Entonces, esa fue mi primera chamba. Yo salí con esa chamba. Obviamente, si empezamos a hablar del pasado, era una revista que se diseñaba pues casi a mano, no lo hacíamos a mano porque ya para entonces, ahora sí ya empezó el asunto del diseño por computadora. Usábamos Photoshop 2.0, y ahí es donde, si quieres, empezamos a hablar de todo este asunto del pasado. La revista la teníamos que armar, de hecho la armábamos a veces en PageMaker y a veces en un programa que se llamaba Quark Express, no sé si alguna vez te tocó conocerlo. Claro. Y lo teníamos que llevar a la imprenta, la revista la imprimían en los talleres de la imprenta del Informador. El Informador, el periódico, tenía un taller de imprenta externo para agarrar clientes y ellos imprimían la revista.
y las llevábamos en unos discos duros removibles que se llamaban Bernoullis, no sé si, que son los antecesores del famoso zip, ¿no? Los Bernoullis eran, pues, ¿qué te gusta? Tamaño, bueno, no me sale mi segunda mano, pero ahora sí que como agarré un pescado así de grande, no, eran más o menos como una caja de unos 35 centímetros y cada uno le cabía la enorme cantidad de 50 megas. Oye, era como más o menos del tamaño de un estéreo quitapón, ¿no? De los que quitabas. Ándale, como un Alpine. Y era bajo el mismo sistema de tecnología. Tenías su manijita, lo insertabas como el Alpine, grababas tus archivos, bueno, ponías a grabar tus archivos, te podías ir a echar unos tacos y luego regresabas, y ya cuando pasaban 45 minutos y ya terminaba de pasar los archivos, ahora sí ya con cuidado lo tenías que desconectar. Primero, porque utilizaba una tecnología que se llamaba SCSI, que si tú por alguna razón la jalabas y la desconectabas cuando estuviera montado, echabas a perder toda la conexión SCSI, el disco y la entrada SCSI de tu computadora. Entonces era como, o sea, el riesgo era máximo, ¿no? O sea, el riesgo era máximo de echar a perder este aparato y el segundo riesgo era de que echaras a perder un archivo, porque si echabas a perder un archivo, en mi agencia te cobraban el negativo. Oye, pero regresando un poquito antes de tu vida profesional, yo más bien quisiera que pues, la gente que no está acostumbrada o que pues, ya le parecemos unos dinosaurios en el diseño. Ay, sí, parecemos, dice. Que sepa cómo era el hecho de simplemente de tomar la decisión o pensar en estudiar diseño, pues, porque claro. Yo te platicaba hace rato, estamos aquí, que en mi casa, por ejemplo, sí fue un tema el hecho de que yo escogiera estudiar diseño. Mi mamá me decía, por favor, Carlos, por favor, aunque sea estudiar arquitectura. Sí. Mi mamá tenía la firme convicción de que yo me iba a morir de hambre si estudiaba diseño. Entonces no era como tan bien visto ni tan bien aceptado socialmente, creo, ¿no? Mira, por un lado, obviamente le debes una disculpa a tu mamá porque no estuvo tan errada. En mi caso, mi papá tampoco yo quería estudiar diseño gráfico. Yo estaba muy convencido cuando estaba en el último año de prepa, que estaba en el área de arquitectura y diseño, que yo quería estudiar diseño y que no quería estudiar arquitectura. Tan es así que mi papá se negaba a pagarme la universidad, si yo no estudiaba otra cosa que no fuera diseño. Desgraciadamente, digo, en paz descanse mi jefe, pero yo le heredé su terquedad, entonces yo le dije que era diseño nada. Entonces, una semana después de que empezó la universidad, me pude inscribir, aunque entré una semana tarde a mi primer semestre. Pero por un lado tiene razón, porque en realidad, y obviamente lo voy a decir desde un punto de vista personal, el diseño gráfico tiene mucho más de ser algo artesanal que de una profesión como tal, ¿no? O sea, simplemente si vemos el origen del diseño, ese tipo de cosas y cómo se desarrollaba, que era alguna labor que hacía la gente que trabajaba en las imprentas, o sea, y que no existía como tal una teoría, sino que se fue desarrollando sobre la marcha la teoría del diseño y todo este tipo de cosas, podemos empezar que son carreras que son, yo les llamo como traumantes, en el sentido que están traumadas porque no se creen realmente como una profesión, o sea, no se creen profesionistas del diseño. Entonces, por eso o en mi caso teníamos egresados que cuando salían pues no sabían trabajar bien o les daba pena hablar con un cliente o simplemente no podían pasar ni al pizarrón a enseñar un trabajo, ¿no? O sea, porque, y aparte, no sé si te toca en la universidad, pero esta onda de que viene desde allá, de que, no, pues tráiganme 3 propuestas, ¿no? Y vas con el maestro y las enseñas, pero no las presentas, nada más las enseñas y a ver qué te dicen cuál es la mejor, ¿no? Y eso se hereda en diseñadores que llegaban con clientes y no, pues cuál luego le gusta, don, el que usted quiera, no, así no es el asunto, ¿no? Entonces, ese es el trauma que yo siempre le vi a la profesión. No creía que es una profesión como tal, sobre todo porque no era una profesión como tal, ¿no? Lo que podemos decir ahorita, digo, que me disculpen todos los que estudian gastronomía, pero para mí la licenciatura en gastronomía es la nueva licenciatura en diseño gráfico, 20 años después, ¿no? O sea, aunque yo puedo pensar que sí puedes llegar a ser un profesionista de la cocina, en este momento, pues, obviamente lo que te enseñan es a cocinar y cocinar se aprende como como algo artesanal, ¿no? Como que se hace, no es algo que tengas que estudiar teoría de la cocina, ¿no? Sí, pero bueno, digo, yo pienso que de todas maneras en aquel entonces había menos escuelas de diseño, había menos oportunidades de estudiar o de que de hecho, eso es un hecho. A mí, por ejemplo, yo soy egresado del Instituto de Ciencias de la prepa y obviamente, pues ya sabes, la relación, para los que no están aquí en Guadalajara, las escuelas jesuitas, la relación Instituto de Ciencias es el ITESO, ¿no? Que viene siendo como la Ibero, pero de Occidente. Entonces, a mí me decían la gente del ITESO o gente que se iba al ITESO que me esperara un año, que estaban por abrir la carrera de diseño en el ITESO, ¿no? Porque en aquellos años nada más había
Para estudiar diseño gráfico estaba la UDG, la Universidad Autónoma de Guadalajara, que fue donde estudié, y la UNIVA, ¿no? Fueron las únicas 3 opciones que existían. Entonces me dijeron, tómate un año sabático y vuelves en un año y estudias diseño en el ITESO. La carrera en el ITESO empezó un año después de que yo me titulé de diseño, bueno, de que yo me gradué de la carrera de diseño gráfico, pues en el 95. Y después, obviamente, cuando vino este boom de las universidades pequeñas, no voy a decir otra palabra, pues obviamente todas sacaron también su carrera de diseño gráfico, ¿no? Y vino este boom en el que empezamos a inundar de estudia diseño y diseñadores por todos lados, aunque obviamente la oferta de trabajo no era ni remotamente cercana a la demanda de egresados de las escuelas, ¿no? Uh-huh. Oye, y seguro, digo, a mí me pasó también, pero en ese entonces, digo, era muy notorio cuando ibas caminando en una universidad, si estudiabas diseño. Ah, claro. Te podían confundir con un arquitecto porque llevabas tu regla T, llevabas tu portaplanos, llevabas unos blogs enormes, llevabas un montón de material así, ¿no? Así es. Pero lo que te diferenciaba es que, a diferencia de los arquitectos, tú llevabas por ejemplo, tu marco de serigrafía o llevabas tu bote de, no era thinner, le llamamos el M83 con el que limpiábamos llevabas una mona de guayaba. Ándale, también. Sí, claro. Pero bueno, entonces, digo, era diferente estudiar, digo, estamos hablando del pasado del diseño y era diferente estudiar diseño en ese entonces, porque yo siempre les platico que yo empecé mi carrera en tinta china y la terminé en computadora, pues, o sea, no me tocó ser una generación ni toda tinta china, por así decirlo, pues, ni toda computadora. ¿Tú de qué año estudiaste, McFly? Del 97 al 2000. Sí, de hecho, mira, a ti ya te tocó ya instaladas las computadoras desde el primer semestre. Yo creo que tú ya vienes siendo parte de una carrera que empezaba a mutar hacia el diseño digital, pero que de todos modos, vuelvo a mi misma teoría. A falta de una teoría establecida, aunque sí te daban clases de teoría del diseño, pero eran las mínimas, o te daban teoría del arte, este tipo de cosas, sí creían en esta onda de que no podías pasar a la computadora directamente. Entonces, por eso te querían enseñar a usar tinta china, a usar acrílicos, a usar puntillismo y otras técnicas de ilustración que se usaban en aquellos años. A mí sí me tocó estar en la carrera tradicional sin nada de computadora, y en los últimos 3 o 4 semestres fue cuando salió el primer Photoshop y el primer CorelDRAW. Inclusive me tocó ver cómo adaptaron un laboratorio, que era un laboratorio de fotografía, y lo convirtieron en un laboratorio de computación para poder empezar a dar clases de diseño en computadora en los últimos semestres, ¿no? Pero sí, sí se mantuvo esta onda o creo que se mantiene, hace mucho que no voy a una universidad, pero esta onda de no te vayas directo a la computadora, ¿no? Y primero se tiene que bocetar a mano. Este miedo a la computadora porque piensan que la computadora sola hace todo. Yo soy muy partidario de eso, de bocetar antes, porque creo que te sentarte y decir, ay, voy a hacer una bolita, no, mejor un cuadrito, no, mejor verde, no, mejor rosa, no, mejor... Bueno, es que todo depende del proyecto que vas a hacer, pero si tú le dices a un diseñador que hace interfaces, un diseñador de UX o de UI, sí, ponte primero a hacerlo en una Moleskine Compact. Pero como dices, dependiendo, por ejemplo, hacer un logotipo sin bocetarlo antes se me hace hasta irresponsable, pues, ¿no? Porque tendrías que haberlo pensado mucho. Es que yo no creo que sea irresponsable si lo traes en la cabeza. Por ejemplo, te voy a dar una opción. Yo, por ejemplo, ya, aunque tengo un montón de libretas, ya no uso libretas. Uso el iPad Pro y uso el Procreate. Y ahí me pongo a bocetar como si estuviera, obviamente es como en el mismo esquema de que hubieras hecho una... Bueno, pero te voy a decir... Pero hay que entender que es una herramienta. Es una herramienta como... Digo a la gente aquí, güey, o sea, la práctica lo que te da es que te ahorras un proceso de bocetaje. O sea, nosotros ya tenemos tanta práctica que podemos pasar o si podemos saltarnos ciertos pasos, pues, ¿me explico? Pero para la gente que creo que va a empezar... No, pero yo sí creo que puede existir... ¿Pero no, la gente que va empezando puede bocetar directo en la computadora, ¿no? Pueden bocetar directo en la computadora, ya no pasa nada. O sea, dejemos atrás esta teoría de que no, es que tienes que dibujar primero una hojita y tienes que hacerlo primero porque si no, no estás conceptualizando. Oye, o sea, el proceso de conceptualización también ha cambiado mucho. Otra cosa que te iba a decir es que yo no estudié en el ITESO, ¿eh? No, yo sé que no estudiaste en el ITESO, pero de todos modos... En la UNIVA, la neta es que cuando yo salí, había pocas computadoras, no había ni una sola Mac. Ajá, no, yo tampoco. Yo mi primera Mac la agarré en el 97, ya 3 años después de salir de la universidad. Nos enseñaron a vectorizar en Corel, o sea, jamás en Illustrator, en puro Corel. No, y la verdad es que sí tuve muy buenos maestros que nos enseñaban mucho este tema como de las retículas y como de,
O sea, la neta sí estaba, sí, o sea, creo que esa teoría al final de cuentas puede ser que no la tengas y puedas diseñar, pero creo que si la tienes, te puede ayudar en ciertos momentos muy claves, puedes entender por qué son las cosas, ¿no? Sí, pero yo creo que sigue existiendo, ¿eh? O sea, hay retículas que hay, por ejemplo, hay una retícula de 16 columnas para diseño web, hay una retícula de 7 columnas hecha para diseñar aplicaciones. O sea, sí exige, el asunto es la decisión de usarlas o no. Esa sí es personal, pero sí, yo creo que el asunto de la teoría del diseño como tal, es muy simpático, porque en este mundo moderno en el que tienes todo a la mano es cuando menos agarras las cosas, ¿no? Entonces, y no creo, no voy a tomar esta postura de no, que la generación de cristal y nosotros los baby boomers o los X, Y o Z, eso no es lo, o sea, yo sí creo que es en un ámbito general y pudo haber pasado a cualquier generación, ¿no? Mientras más herramientas tengas a la mano, menos las usas, o sea, menos las quieres, aprovechar, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que sí pequé un rato, que dejé de usar retículas porque ya estaba harto de usar retículas y me empecé a clavar en hacer otras cosas. Simplemente, o sea, hubo una época que yo hasta en conferencias lo llegué a admitir, que me cagaba hacer logotipos. O sea, cuando yo tenía en Alex Dinamo éramos conocidos y francamente muy, muy reconocidos a nivel nacional, que hacíamos mucha chamba en Flash para hacer web, interfaces y animaciones. Yo en aquellos años, no, a mí me buscabas para hacer un logotipo y te rechazaba el proyecto. O sea, yo no quería hacer logotipos, no me gustaba nada del asunto de conceptualizar en la hoja, de tener que armar una retícula, de hacer toda esta matriz geométrica, lo odiaba. Y de hace, ¿qué te gusta? 5 años para acá, le estoy agarrando un amor otra vez como nunca, ¿no? Y cada vez, yo ahorita estoy haciendo, es lo que más estoy haciendo ahorita son, aparte de seguir haciendo mucho diseño digital, web de aplicaciones, son marcas y logotipos, ¿no? Y me Oye, encanta la idea de retomarlo. pasando a otra cosa, ¿qué tantas oportunidades laborales había en esa época de los 90s? Muy pocas, la verdad muy pocas. O sea, obviamente estaba la chamba en niveles de decir, las chambas buenas, decentes estaban en agencias, las agencias, las buenas estaban en México, había pocas agencias en Guadalajara, o las agencias de Guadalajara, algunas se llamaban agencias, pero en realidad no estaban haciendo lo que es una agencia como tal, eran más bien, podríamos decirle que despachos de promocionales, ¿no? Porque no manejaban medios o este tipo de cosas, entonces las oportunidades eran muy pocas. Y también había esta onda en la que, pues, digo, y creo que sigue existiendo, digo, espero que no, pero el aprovechamiento de la gente, ¿no? Donde decían, pues vente aquí a trabajar, pero vas a estar 4 meses de prueba, ¿no? Sin sueldo, ¿no? Y ahí te exprimían y después ya venía un sueldito de diseñador junior que no alcanzaba para nada. Yo me acuerdo, es más, mi primer sueldo en constructora de imagen en aquellos años, y ya estamos hablando de que ya había nuevos pesos, era de como de 2,600 pesos al mes. Era lo que yo ganaba, ¿no? Y que era más o menos el sueldo base de un diseñador junior en agencia. O sea, ganar 4 o 5 mil pesos era una locura. Pero, por ejemplo, ¿había muchos diseñadores y poco trabajo o no había tantos diseñadores tampoco? No, había muchos diseñadores. Yo no sé con cuántas personas te graduaste tú, pero yo me acuerdo que no sé si se fue, en la Autónoma yo me gradué como con 80 y tantos egresados. Entonces sí estábamos aventando diseñadores, pero no había tanta demanda, ¿no? Entonces era trabajar ahí, era la opción número uno, bueno, la opción más deseada, pero la menos lograda era trabajar directamente en una agencia. La segunda opción era trabajar en una imprenta, ¿no? Trabajar en una imprenta porque ahí sí era como el salvavidas para la profesión, porque es cuando las imprentas estaban pasando del esquema de manejar negativos a través del fotolito a un esquema de un laboratorio digital, ¿no? No sé si te acuerdas en horror digital, digo, color digital, color 4 también uno muy famoso, que son los que empezaron a hacer esta onda de tomar archivos digitales y transferirlos para hacer los negativos de selección de color, este tipo de cosas. Entonces sí había mucha necesidad de que hubiera gente en las imprentas preparando los archivos que hacían en las agencias, pero que no los sabían preparar, ¿no? Entonces era como el trabajo salvavidas era trabajar en una imprenta, y mientras más grande la imprenta, mejor te iba, pero si no, hasta las imprentas más chiquitas y a la fecha, si tú vas al centro a sacarte unas tarjetas o a imprimir lo que sea, aunque ya casi todo es digital, pero si te vas por ahí por el área de donde está la Prepa 1, que tiene todavía algunas imprentas de estas totalmente artesanales, ahí vas a ver que tienen su monitor curviadito con su Corel 3 y ahí se pueden hacer sus originales para impresión, ¿no? Y después ya venía esta onda de obviamente, primero el cepillazo de los que decepcionados de la carrera y se pueden hacer otra cosa inmediata,
Y la onda de, obviamente, animarte a tratar de, o a seguir estudiando, buscando una maestría o un posgrado, ya sea en la Ciudad de México o tener que ser fuera de México, o buscar la manera de volverte autosuficiente diseñando, que obviamente en aquellos años era terrible. Yo me pasé, antes de independizarme en el 99, pues me aventé casi 5 o 6 años de trabajo en diferentes agencias, ¿no? Oye, te voy a decir de algunas como escenas muy claras que recuerdo yo del diseño, no sé si en mis épocas o poco antes, Ajá. pero me acuerdo súper bien, por ejemplo, de ver a personas, por decir, a cuatro personas instalando espectaculares, Sí. imprimían en unas tiras con cola, güey, y los pegaban. ¿Te acuerdas que era por tiras? Sí, claro. Y ya al final quedaba el espectacular ahí, pero dices, no mames, pues cuántos. Yo no sé si eso se imprimía como en offset o no sé, pues, ¿eh? Ajá. De hecho, se imprimía no, no se puede imprimir en offset, eran ay, híjole, es que trabajé también en una empresa que teníamos una imprenta de gran formato para rotular camiones o para imprimir espectaculares. Estamos hablando antes de cualquier plotter y cosas digitales, ¿eh? Ya había algunos plotters, pero eran plotters que se usaban para los que usaban, sobre todo los arquitectos, eran adaptados, o sea, simplemente cambiabas el estilógrafo en la punta por una navaja y empezaron a cortar vinil, ¿no? Estoy hablando por ahí del 95, 96 que empezaron a hacer eso. Y yo trabajé en una empresa muy fuerte que hacía ese tipo de trabajos. De hecho, hay una anécdota muy bonita que hicieron, mientras yo trabajaba en el cuarto donde se imprimían los de gran formato, que era un cuarto que tenía que estar a 14 grados centígrados, entonces era ir a trabajar con chamarra y abrigo casi todos los días y lidiar con la gripa todo el pinche tiempo. Les encargaron en el periódico más fuerte de aquí de Guadalajara, para los que no los conozcan, se llama El Informador, o bueno, en aquellos años era el más fuerte, o en este caso podríamos decir que ahorita es el menos débil, una lona de aniversario para poner en la fachada del edificio, ¿no? Pero era inmensa. Estoy hablando de que, obviamente, si el edificio del Informador es un edificio del centro histórico de Guadalajara que cubre actualmente una cuadra y que les gusta, pues, de tener unos 60, 70 metros, ¿no? Entonces era una lona que cubría toda la calle de Pino Suárez que decía Informador, el número del aniversario, ¿no? Entonces, obviamente era algo que nunca se había hecho de ese tamaño. Entonces, imagínate de qué tamaño quedaban las letras finales cortadas y vinil montadas. Y después tuvo que cortar la lona y se fue poniendo en secciones, ¿no? Total, se instaló el trabajo y como a la semana hablaron los del periódico al dueño de la agencia. Ven a ver tu lona. El otro pensó, oh, se cayó la lona y ha de haber matado a alguien, porque aparte la mendiga lona pesaba 200 kilos, ¿no? Y entonces se lanzó al centro a verla, volteó a ver la lona y le dijo, pues está muy bien, no, no, pues ¿qué dice? No, pues Informador 60 aniversario. No, no, ¿qué dice? Léela bien. Y en realidad decía Informamador 60 aniversario. Así es, ¿no? No mames, no. Y era normal, porque obviamente en la montada y en el corte, con las letras repetidas, pero nunca nadie se dio cuenta de que iba doble la sección del ma, ¿no? Y se montó como tal, y así se quedó. 2 semanas existió el informamador en lugar del informador. Oye, pero lo que yo te decía era quizá antes de nuestra época. Yo me acuerdo, por ejemplo, te voy a decir exactamente en qué edificio recuerdo ver mucho esa escena. Ahí en, ¿qué es? Circunvalación Santa Eduvige se llama. Ajá. Que había un espectacular de superior, ¿te acuerdas? Sí, claro. Chillita ahí. Me acuerdo así unos cuates trepados ahí como con unos rodillos poniendo. Sí, ahí. no, con trapeadores, ¿no? Poniéndole goma y engrudo. Eran tiras de papel, pero de verdad yo pienso que los imprimían como en offset. No, pues era como la tecnología del papel tapiz, ¿no? Ajá, y lo pegaban y así, y luego lo cambiaban. No me acuerdo si ese también lo hacían así porque era como esos que daban vuelta, ¿te acuerdas? Sí. Como pues así, pues modulares, ¿no? Y bueno, te voy a decir otra escena que también me acuerdo mucho, que cuando yo empecé a dedicarme al diseño, porque, o sea, la historia mía, digo, para los que no la saben, es que yo jamás estuve trabajando en una agencia de diseño. O sea, yo trabajé directamente, yo fui independiente en el día 1, pues, hasta la fecha. Entonces, pues tuve que descubrir todo porque realmente no tenía guía ni tenía referencia de absolutamente nada. Entonces, de los primeros trabajos de fotografía ya profesional, los trabajé con Hugo Martínez, por cierto. Sí, claro. Entonces, con Hugo, bueno, Huguito, pues en medio formato era, o sea, ya más o menos te decía, asómate, cabrón, y la veías y pues yo la veo bien, cabrón, pero pues yo no sé, cabrón. Bueno, de aquí te saco una Polaroid y pum, te sacaba la Polaroid y la veías, y tu Polaroid era la única referencia, cabrón, de claro. de foco, de todo, cabrón. Entonces, y luego ya, lo que se me hacía muy curioso era que luego ya salían las fotografías
y te daba una hoja de contactos. Entonces en la hoja de contactos venían, o sea, las fotos en chiquito para que tú con una lupa especial... Así es, te pusieras a ver cuál es la buena. Eso le llamaban editar, ¿no? Así es. Meditar. Entonces ya veías tú y decías, quiero esta foto. Ok, y esa foto agarraban y luego lo revelaban, pero lo revelaban en el medio formato, que era... Pues, sí, claro. Es un negativo más o menos de unos, ¿qué te gustan? 9 por 9, ¿no? Creo, 9.5, creo. O sea, lo que revelaban era una diapositiva. Y ya que tu diapositiva, que eso era lo que te entregaba el fotógrafo, tenías que ir, no me acuerdo de cómo se llamaba el lugar, pero estaba, ya no existe, pero estaba por América, si hace poquito dejó de existir, ¿no? O era Navarro. Bueno, en fotografía Navarro lo podían hacer, pero si no, podías ir a color digital o color 4, que tuvieran un escáner de tambor, porque el escáner tenía que ser de tambor. Si no era de tambor, no podías meter formato medio, ¿no? Entonces agarrabas y ponían, tú dabas ¿cómo se llama? La diapositiva y lo ponían en el escáner y entonces escaneaban la foto y tardaba un rato, no era como un escáner. Sí, claro. Tardaba un rato. Sí. De repente ya veías en la pantalla cómo se iba apareciendo tu foto y decías, no mames, güey, ¿no? Y luego te decían, no, es que si la quieres para espectacular, tiene que ser en medio formato, güey. O sea, claro. güey. Sí, no, si no da. Ya existían cámaras digitales que te sacaban, pues, unas fotos, pues, más o menos buenas, pero pues las ibas a usar como para... No, pero eran ridículas comparadas con una cámara reflex, ¿no? O sea, no. Entonces, medio formato era como, no mames, o sea, espectacular no, güey, medio formato, güey, ya, sí. Cabrón, ¿no? Y ya tenías tu archivo que pesaba o sea, yo creo que cabían pocas, ¿no? Se te hacía enorme porque no cabía en un zip, ¿no? O sea, claro. Voy a tener que comprar un jazz. Pero esa es otra escena que me acuerdo, pues, así como del diseño de ese entonces. Otra cosa que creo que ya lo escuchaste en una plática que alguna vez fuiste a verme, que a mí me tocaba justo ahorita que dices el zip, que yo no tenía una unidad de zip. Entonces, cuando me tocaba ir a imprimir algo que era demasiado grande y no lo podía sacar de la computadora, tenías que ir con tu computadora. Tenía que ir con el CPU de mi computadora PC, que por cierto, armada, así ya sabes, muy pirata. Sí. Llegaba, no sé si te acuerdas que nos sacó muchísimo de problemas a muchos diseñadores que en el office que estaba en Plaza Bonita abrían 24 horas, pero. Sí. Entonces, tú puedes ir a las 3 de la mañana y había un güey dormido ahí que se despertaba y te atendía y imprimías de noche y ya llegaba con mi CPU y el güey se quedaba con una cara de ¿qué pedo, güey? O sea, supongo que más o menos sí era medio común, no sé qué tanto, claro. Pero CPU ya llegaban y descargaban tu archivo y lo pasaban a no sé qué. Me acuerdo que lo pasaban a una computadora que algo hacía que procesaba para imprimírtelo en una color, pues, ¿no? No sé, sí, realmente no podías imprimir en directo. De hecho, necesitabas pasar por un proceso de montaje que lo hacía este programa en la computadora, hacía la separación, volvía a hacer el armado del archivo y después ya lo pasaba a la DocuColor, ¿no? Sí. Que olvídate de poner fondos de colores fuertes o algo porque pues, eran unas bandas terribles, ¿no? O sea, ahí sí era el diseño minimalista en su máxima expresión a riesgo de que saliera todo bandeado de tu impresión, ¿no? No, o sea, lo de más resolución que existía en ese entonces eran las DocuColor tal cual, ¿no? O sea, no había, por ahí hay unas Canon raras, ¿no? Pero como imitación ahí de DocuColor, pero creo que hasta la fecha sigue siendo como medio lidercillo en ese tipo de impresión, ¿no? Sí, bueno, hay unas HP, que es la que se llaman la Índigo, que es la que tiene mejor calidad, que es casi como un offset digital. Pero sí, el DocuColor de aquellos años era... Pues obviamente estaba empezando, ¿no? O sea, es como... Y luego, ¿no? Tocaba hacer, supongo que en eso no había una técnica tan definida, al menos no en nivel profesional, me imagino que sí, pues, pero al menos a nivel un poco más amateur, de hacer dummies, por ejemplo, de una portada de una revista, era un problema, pues, porque pues, si no tenías la foto original, o sea, tenés que poner una foto original y luego tenés que usar letra set y tenés que usar, o sea, un montón de técnicas así como medio collage, ¿no? Para presentar un claro. Ah, no, sí, olvídate, presentar un dummy y ahorita obviamente pues no es tanto problema, pero yo estoy hablando de que ya te tocó por usar una DocuColor, yo estoy hablando de que yo para poder diseñar unas tarjetas, por ejemplo, sí tenía que empezar a medio dibujarlas y después tenía que ir a un proceso que le llamamos parar tipografía, que es, íbamos a un fotolito que estaba sobre Juan Álvarez, ahí pegadito de la gasolinera de Juan Álvarez y Américas. El fotolito era un servicio donde tú decías,
quiero que me imprimas la palabra McFly en papel fotográfico, blanco sobre negro, para poder armar un original. La quiero en el Helvética Ball de 14 puntos, ¿no? Y olvídate pedir kerning porque no había nada de kerning, ¿no? Si tú querías kerning, después agarrabas y cortabas todas tus palabritas y las montabas a mano sobre papel primavera, ¿no? O sea, a los 2 días pasabas por tus impresiones en papel fotográfico y con esos tenías que recortar y a mano armar sobre un papel primavera y después en capas de albanene ibas armando los originales de impresión, ¿no? Originales mecánicos de impresión se llamaban estas cosas, ¿no? Y cada capa de albanene era una tinta diferente, o sea, todo tenía que estar en negro. Si tú planeabas unas tarjetas, por ejemplo, a 3 tintas, tenías que tener tu original en blanco, que va a tener la capa de negro, y otros 2 capas de albanene con pintado sobre negro con estilógrafo, lo que vas a querer que iba del otro color, ¿no? Inclusive me tocó una época bueno, muchos serigrafistas lo siguen haciendo, ¿no? Que tienen impresoras láser normales, imprimen en albanene sus positivos, porque ahí si no trabajas con negativos, trabajas con positivos, y es lo que te pones a imprimir, ¿no? No que ahora, pues obviamente puedes armar unas tarjetas en 5 o 10 minutos, las imprimes y al día siguiente tienes 500 listas para entregárselas al cliente, ¿no? No, o sea, puedes imprimirlas y usarlas las que imprimes, pues. Claro. Mira, por ejemplo, yo me acuerdo, de hecho, yo me separé mucho de los impresos cuando empecé Alex Dynamo porque empecé a ver muy fuerte, y obviamente empezaba Internet. De hecho, yo la decisión de independizarme tiene mucho que ver con el Internet. Yo trabajaba de director de arte de una agencia que se llama Intermedios Publicidad. Y en las noches empecé como hobby a diseñar sitios web con un primo que lo estaba programando, que me dijo, oye, necesito que alguien que me ayude a diseñar. Él estaba empezando a estudiar JavaScript y HTML, yo estaba sin nada que hacer en las noches, no tenía novia ni nada, dije, pues voy a poner a diseñar, ¿no? No te miento, a los 3 meses ganaba del doble de lo que ganaba en la agencia haciendo sitios 2 horas en las noches, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a la decisión de independizarme, aunque sí, obviamente en ese tiempo sí quería tener un despacho netamente enfocado a Internet, todavía, obviamente, y sobre todo en lo que buscas un equilibrio de que te alcance para todo, tomaba chambas de diseño tradicional, ¿no? Y uno de ellos era la revista de sociales del Club Atlas, ¿no? El Club Atlas Colomos, pero sí era, como tú dices, ¿no? O sea, era tomar las fotografías de los fotógrafos que iban al club, sacar ibas a la farmacia de Guadalajara, sacabas un juego de impresión de los negativos y con eso te ponías a recortarlos y armar tu domi, porque si no te gastabas una la nota en DocuColor, no, o sea, más de lo que cobrabas por el diseño en tratar de entregar un domi en DocuColor de la revista, ¿no? Y luego después tenías que, cuando mandabas los archivos a negativos, como imprimías en offset a 4 cartas, pues obviamente una revista de 32 necesita 8 diferentes juegos de negativos de 4 piezas por los 4 colores. Pues con una hoja que tuvieras mal echabas a perder una cuarta parte de la revista. Entonces con eso ya se me iba la utilidad. O sea, si yo tenía un error en una hoja, ya no tenía utilidad. Si tenía un error en una segunda hoja, ya no solo no tenía utilidad, sino ya empezaba a tener que apagar yo la revista. Si tenía 3 errores en 3 diferentes, obviamente ya le estaba yo pagando los 2 siguientes números al Atlas, ¿no? Entonces cada vez que mandaba negativos era no dormir 2 días en lo que salían los negativos para poder revisar las pruebas de color, ¿no? Oye, ¿sabes qué me acordé? Yo en mis épocas de juventud, pues ya sabes que uno se siente punk y todo ese rollo. Entonces, había el Tianguis Cultural, por cierto, no estaba ubicado donde está ahorita, tú lo recuerdas, estaba enfrente del ex convento del Carmen. Así es, era muy chiquito. ¿No? Entonces, claro. Bueno, pues en esa época, yo junto con otros 2 amigos hacíamos un fanzine de punk. ¿No? O sea, ya sabes, todo rebelde y bueno, ya sabes, revolucionario y así, ¿no? Claro. Me acuerdo que, pues, realmente no tenía una metodología para armarlo, entonces, pues los dibujos eran hechos a mano en tinta. Claro. Y luego en máquina de escribir algunas cosas las escribíamos porque pues luego también era como complicado tener impresora, pues, ¿no? O sea, no era que no existiera la tecnología, sino era quién tenía una impresora, ¿no? Y si existía la impresora... No, era carísima. No, y sobre todo una láser, porque nosotros tenemos impresora de matriz de punto. Entonces eran de matriz de punto. Así es. Era la época. Y las láser eran carísimas. 10 años hacíamos unas, con formas continuas, hacíamos letreros en banner. ¿Te acuerdas de ese programa de banner? Ah, claro, con Print Master también. El feliz cumpleaños y lo colgabas ahí de lado a lado, ¿no? Tiene clipar, los pasteles y la chingada. Y si no te alcanzaba para las hojas blancas de formato continuo, pues tenía que ser con las verdes con blanco, ¿no? Con que se viera medio gacho. Yo tenía una Commodore 64. Yo también. Con ese programa de banner y una impresora de forma continua, de tamaño carta. Entonces,
pues ahí imprimíamos miles de cosas, ¿no? Pero bueno, entonces yo imprimía justamente, no me acuerdo si en esa computadora o más bien hacía cosas en máquina de escribir, en una máquina de escribir eléctrica, porque por supuesto que si hubiera sido mecánica ni siquiera sale la fotocopia. Claro. Y recortando y luego buscaba en revistas por ahí fotos y hacía collages y todo, y al final yo sentía que iba a la imprenta porque iba a una papelería en el centro donde van muy baratas las fotocopias, donde sacaban copias los de los juzgados, por ejemplo. Claro. Entonces ya sacabas ahí las copias y luego ponerte a armar y engrapar. Sí, doblar y engrapar. Y engrapar y engrapar y engrapar, entonces ya te quedaba bien, ¿no? Y luego ya era cuando te dabas cuenta, ya impreso, ya todos tus fanzines, porque aparte lo regalábamos, güey, o sea, sí, claro. Un negociazo, ¿no sabes? Te dabas cuenta que te traía un chingo de typos y, no, bueno, como el de Informamador, pero no tan grave. No, pero acá era punk, entonces se valía, güey. Eran intencionales. Sí. Bueno, ya platicamos un poquito de lo que era el pasado del diseño. Uh-huh. Voy a leer un poquito de los mensajes que nos están poniendo aquí. Dice Jess Paredes que en el 95 apenas tenía 4 años. Y bueno, aquí dice Miguel Salas, un saludo, mi buen Carlos, un saludo, es un gran fotógrafo. Uh-huh. Miguel. Y bueno, pues dice Gisela, qué gran plática. Gracias. Y dice, oigan, ¿por qué? Porque no había redes, nos perdimos el viral. Sí, claro. No, pues si hubiera redes, la agencia hubiera quebrado. Donde yo trabajaba, me hubiera quedado yo sin chamba. No, hubiera sido un gran meme en ese momento. Sí, claro. Y bueno, vamos a platicar ahora un poquito de lo que es el presente del diseño. Uh-huh. Creo que todo empezó a cambiar, evidentemente, a raíz de la llegada del Internet, pues, ¿no? O sea, realmente sí cambió un poco lo que fue el diseño. Uh-huh. La dinámica, sobre todo, porque también creo que todos nos sentíamos como en un futuro así medio de ciencia ficción, ¿no? Cuando llegó el Internet. Fíjate, ajá. ¿No? Y como que todo el mundo queríamos pertenecer a ese mundo de ciencia ficción y de repente todo lo que aprendiste, o al menos a mí me pasó tener esa sensación de que todo lo que yo había aprendido en la universidad no servía para nada porque ahora todo tenía que ser interactivo, ¿no? Entonces me metí durísimo a aprender toda la paquetería de Macromedia, que era en ese entonces Flash. Director antes de Flash. Durísimo, bueno, Director, el Lingo primero. Uh-huh. Y pero le contaba a Roger también que yo incluso me metí a un curso que costaba caro además en el edificio de la UDG. Uh-huh. Y eran un montón de horas y tenías que ir, pues imagínate, yo vivía por la UNIVA justamente y me tenía que desplazar hasta el edificio de la UDG a tomar 2 horas de curso, pues no me acuerdo si diarias o cuánto fui, para aprender códigos que hoy ya no existen además, pues, ¿no? Uh-huh. De repente tenías que ser medio animador, medio programador, porque Flash, tenías que hacer de todo. Flash tenía 2 modalidades, ¿no? Una que era muy fácil, que podías como animar y ya. No, y las complicadas tenías que escribir ActionScript, eso era de ley, ¿no? El ActionScript porque te vendían además unos libros que eran caros y que no los conseguías fácil. Así es. Sí, no, todavía no existía esta política, esta onda del curso online. De hecho, mira, yo más que el Internet que vino a cambiar las cosas, obviamente sí, Internet cambió las cosas y no cambió las cosas para el diseño, cambió las cosas para todos, ¿no? O sea, claro. Eso es global. Yo sí tengo identificado que son dos puntos, ¿no? Uno sí es la llegada varios puntos. Uno, la llegada de Internet, obviamente. Yo te decía, cuando yo fundé Alex Dynamo fue haciendo sitios web y en aquellos años hacía sitios web a lo bestia, ¿no? O sea, desde chiquitos el primer sitio de Tequila Herradura yo lo hice, los primeros sitios de Honda Automóviles, Honda Motos y eso yo los diseñé, ese tipo de cosas, ¿no? Pero después, con la llegada del Flash, es el segundo punto, porque Flash empezó a cambiar las cosas, porque antes Internet, y en algunas pláticas que he dado les pongo pantallas porque nadie se acuerda cómo era, de hecho en Captain Marvel lo pueden ver, ¿no? Cómo era Google antes o cómo era Hotmail al principio, ¿no? No existía el diseño, no había manera de aplicar diseño a Internet, o sea, no existía esta onda que puedes hacer ahora como son las columnas, el bootstrap, el responsivo, etcétera, etcétera, no existía, ¿no? O sea, podías poner imágenes y podías poner texto y estaba limitado todo a lo que podía hacer la computadora, no la tuya, sino la computadora donde estaba montando el servidor, ¿no? O sea, esa computadora tenía 12 fuentes de sistema, son las únicas 12 fuentes que existen en Internet y se acaba de contar, ¿no? Entonces, el segundo punto fue Flash. Flash definitivamente liberó el asunto del diseño en Internet, pero su gran parte favorable, que es esa, lo tuvo del otro lado una contraparte muy mala, que es el contenido se desapareció, ¿no? Todo era la forma y no el contenido. Te estoy hablando de que
tú entrabas a internet y estabas, necesito encontrar alguien para fumigar mi casa, ¿no? Entonces te metías a un buscador y pegabas fumigaciones tal, ¿no? Y le dabas enter y después tenías que esperarte 5 minutos a que se cargara una introducción animada. Se cargaba la introducción animada tenía un fondo con el cosmos, del cosmos había una nave espacial, que la nave espacial le disparaba una cucaracha y la cucaracha se moría y por ver eso y tú nomás querías el pinche teléfono, tenías que chutarte 10 minutos de un contenido que no estabas pidiendo, ¿no? Hasta que alguien inventó el botón de saltar intro o hasta que después de tanto, porque para mí, o sea, en aquellos años, o sea, hacíamos mucho web, pero era mucha paja, muchísima paja, no había contenido. O sea, todo te pedían, por ejemplo, me pedían a mí un sitio para un evento cuando trabajé mucho para Red Bull, vamos a hacer un evento de bicicletas en Real de 14, ¿no? De posturas de bicicletas, ¿no? Y nos tardábamos 3 meses en elaborar la introducción que la semana que nos tardábamos en el contenido del sitio, ¿no? Porque para ellos era mucho más importante el cómo llego ahí que a lo que llego ahí, cosa que pues, en estándares de diseño, el decir que la forma es más importante que el mensaje o en estos tiempos que el contenido es totalmente importante, pues obviamente era impensable, ¿no? Y el último de estos puntos que te estoy mencionando es cuando Steve Jobs presentó el iPhone, ¿no? Cuando Steve Jobs presentó el iPhone y dijo, no hay flash en el iPhone, obviamente ahí mató Flash, casi mata a Alex Dinamo, estoy sincero, porque nosotros el 90% de la chamba que hacíamos la hacíamos en Flash. Y ahí es cuando vino este giro a cambiar y voltear más hacia el contenido, ¿no? Después vinieron las redes sociales y todo este desmadre, ¿no? Pero yo sí creo que esos puntos son muy, muy importantes de cómo cambió la carrera, ¿no? Y hasta llegar a este presente de un diseño efímero brutal por todos lados, ¿no? Donde te contratan para diseñar campañas en Facebook que, pues, obviamente sí te dicen, no, pues las vieron 5 millones de personas, pero se acuerdan de ellas 5, ¿no? Oye, te voy a decir 2 cosas que me acuerdo de la época de lo del Flash y lo de las páginas web. Me hacían, porque, o sea, dentro de la misma era de Flash, creo, hubo momentos, pues, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo el primer momento que, o sea, era imposible tener un video en Flash. Había desarrolladores externos que hacían como una conversión extraña que te hacía ver como vectorizado el video, rarísimo, ¿te acuerdas? De hecho, yo llegué a hacerlo y tendrías que exportar cuadro por cuadro y después animar cuadro por cuadro dentro de Flash. Y eran archivos pesadísimos. Pesadísimo. Y después tenías que regular el audio y pues, obviamente de video no tenía nada. Y ya después, como que hubo ya, Macromedia como dijo, ya está bien, cabrón, ahí va y la chingada. Ya sacó algo que era muy amigable y todo ese rollo, ¿no? Sí, que fue ya más o menos la época en la que ya lo compró Adobe, ¿no? Ajá. Y pues cuando estandarizó todo, ¿no? Y se acabó Macromedia. Sí, digo, a mí se me hizo bien. Otro momento bien importante que, al menos para mí, pues, era que parte del negocio de hacer cosas interactivas era que podías mezclar cosas en Flash y cosas en Director, que el Director servía para muchas cosas, podías hacer un programa entero si quieres en Director, pero normalmente para lo que, al menos yo lo utilizaba, era para hacer estos discos interactivos para empresas, ¿no? O sea, las empresas querían presentar como pues, su compañía y como todo su contenido y lo que hacían y demás. Claro. Y como no era tan popular estar online, o sea, no era tan fácil estar conectado, pues así, ¿no? Contenido interactivo, pero offline. Entonces, hacían discos interactivos y yo hacía esos discos, pero además, espérate, déjame que además te diga que además de programarlos y desarrollarlos y todo este rollo, además diseñaba la portada y imprimía las portadas también en DocuColor. Claro. Y iba a San Juan de Dios y compraba los discos y luego los quemaba uno por uno. Claro. Que eran los discos grandes y además también eran unas tarjetitas, ¿te acuerdas? Unas tarjetitas así que eran... Sí. Entonces era un trabajo totalmente artesanal. Yo me acuerdo que la primera chamba que hice así medio grande fue para Consorcio Hogar, que era pues tal cual su disco corporativo. Y fue una pesadilla porque tenías que cortarlos a mano con un compás de corte. No, era un rollo horrible. Ya después salieron por ahí algunas compañías que se dedicaban a imprimirte los discos como en chorro de tinta y luego había otros que te los serigrafiaban y demás, pero ¿te tocó a ti hacer eso? Sí, pero por ejemplo, no, claro que sí, pero por ejemplo las plantillas de CDs que vendían en Office Depot acababan arruinando el lector de CDs de tu computadora porque realmente soltaban el pigmento, pues es un rayo láser, el rayo láser calienta, entonces soltaba el pigmento de la impresión y arruinaba tu lector de CDs, ¿no?
Claro que me tocó todo este relajo. Me acuerdo muy bien que el día que encontré a alguien que hacía la quema, o sea, tenía una gran máquina, era una PC armada con 6 quemadores de discos. Entonces podía quemarte 6 discos al mismo tiempo. Entonces para mí era como, wow, por fin, o sea, este güey se va a hacer millonario. Obviamente, a la fecha no sé ni dónde quedó este tipo, ¿va? Pero y por otro lado, pues debe de haber alguna penalización, puede haber algún cementerio de hectáreas y hectáreas de discos de América Online, ¿no? De AOL, porque sí, te regalaban uno, o sea, y comprabas cigarros, te daban un disco de América Online, o sea, Yo en me todos acuerdo lados que había. venían pegados en las revistas Paz. Sí, venían pegados en todos lados, ¿no? Eso era ridículo, ridículo, porque aparte, obviamente, la conexión a Internet pues, era mortal, ¿no? Estamos hablando de que eran velocidades de 400, 500 kilobytes por minuto, ¿no? O por segundo, ¿no? Y te digo, en todos los momentos, por ejemplo, en este tema de los discos interactivos, también hubo etapas, pues, o sea, la etapa en la que yo lo hice y por supuesto que al final había proveedores que te entregaban ya el diseño y es más, te los entregaban hasta con celofán. Claro. Pero pues tardó un rato y mientras no, eran así unas desveladas así de que me tocó de que sin dormir ir a entregar los discos y todo este rollo, ¿no? Claro. Entonces era, pues sí fueron como cosas así que hoy las tengo muy grabadas de qué chingas, cabrón, ¿no? Pero es el pasado, man. Déjalo ir. Estamos hablando del presente. Es la introducción al presente. El presente, creo que así como tú dices que muy puntualmente cambió el internet y el iPhone, la manera de vivir de nosotros, tal cual, de nuestra profesión, pues también lo fueron las redes sociales, ¿no? Sí, Y claro. los móviles, ¿no? También. Sí. No, simplemente los medios masivos son los que más tuvieron que sufrir y adaptarse a una nueva realidad, ¿no? Porque ahora ya el contenido on demand es el rey de todo, ¿no? O sea, Netflix, si contratas televisión por cable, lo primero que te dan es contenido on demand, HBO Online, en redes, pues tú decides qué es lo que quieres ver y qué es lo que no quieres ver. En Twitter tú decides a quién seguir, a quién no. En TikTok es la misma cosa. Digo, yo no sé porque no tengo. Ahí sí puse, yo sí pinté mi raya. Dije, no, TikTok ya no. A menos que algún cliente me pida alguna campaña, voy a tener que abrirlo a fuerzas, pero no. No, ahí sí pinto mi raya. Pero obviamente ahí las mismas agencias empezaron a sufrir. De hecho, es más o menos en el estilo, ¿te acuerdas que antes también, o tú también te ha tocado en estos últimos años desarrollar video y hacer animación en video, este tipo de cosas, ¿no? ¿Te acuerdas? Antes hacer un trabajo de postproducción eran gente privilegiada que sabía usar After Effects y que trabajaba en Unlimited o en otras casas postproductora, cosas que eran imposibles de hacer en una computadora normal, ¿no? Y ellos se sentían divinos, tocados por dioses, y ahora pues, cualquier cuate con una computadora más o menos decente y el doble de RAM, pues puede manejar After Effects y aventar lo que quiera, ¿no? Eso también sí ha afectado el asunto de que obviamente ya el acceso a las herramientas es más sencillo y ya las herramientas no son tan caras, ¿no? O tan difíciles de acceder como antes. Entonces, vamos, ya cualquiera puede diseñar, ¿no? O sea, obviamente no quiero decir que todos son buenos diseñadores. Dije, cualquiera puede diseñar, nunca dije cualquiera puede diseñar bien, ¿no? Ese sería como el gran preámbulo, ¿no? Y luego eso te lo llevas extrapolado porque puedes tú agarrar 10 cursos de doméstica y ya aprendes a hacer algo, y no tengo nada en contra, estoy enamorado de doméstica, soy muy fan. De hecho, si tuviera el dinero que me gasté en la universidad, me lo gastaría mejor en cursos de doméstica y creo que hubiera aprendido más. Pero sí, la profesión ha cambiado mucho. La realidad es muy diferente a la realidad que vivimos tú y yo con los CDs interactivos, con los sitios de internet, con este tipo de cosas. Y sobre todo que creo que todo es muy efímero ya. O sea, la chamba de diseñador se ha vuelto muy efímera, como te comentaba antes de que entráramos al aire. O sea, me parece ridículo que te contraten, o la gente que trabaja, digo, con todo respeto, diseñando campañas en redes sociales, son cosas que duran un día. O sea, mira, yo te voy a decir una cosa que creo que nos ha pasado, bueno, al menos a mí, ¿no? Tratar de ponerlo como diseñador a algo que va a durar un día. Ajá. Algo que me ha pasado a mí, no sé si a ti, pero es que con el tiempo, además de ejercer tal cual como diseñador, que es lo que estudié, de profesión soy diseñador, pero también he ejercido también como creativo, o sea, creativo en general y como director creativo, pues, ¿no? Es decir, que me ha tocado hacer campañas, pero también campañas que tienen que ver con, o sea, me ha tocado desarrollar mensajes, pues, para esas campañas, no solamente cómo se van a ver, sino lo que dicen, pues, ¿no? Claro. Todo este mensaje.
Y yo me acuerdo que en los inicios también de cuando empecé a dedicarme a la publicidad, tú hacías un concepto creativo, ¿no? O sea, por lo que cobrabas, digamos que el servicio más caro en la agencia era el concepto creativo. Entonces tú desarrollabas un concepto creativo y después de que desarrollabas este concepto creativo, creabas una imagen que representaba este concepto creativo. Claro. Y entonces en tu presentación que ibas a la presentación con el cliente a presentar ese concepto creativo, presentabas el mensaje, presentabas cómo se veía y una tercera parte importante era cómo iba a vivir ese concepto. Iba a vivir en espectaculares y luego presentabas la versión radio, versión cine minuto, versión no sé qué, entonces presentabas cómo iba a vivir. Hoy me llama la atención porque la gente te quiere pagar por una campaña en redes sociales, pero te quiere pagar porque publiques nada más prácticamente, pues, pero a ellos se les olvida que para publicar algo que realmente sea efectivo hay que regresar y hacer lo mismo que se hacía antes, pues, ¿no? O sea, ¿dónde está el concepto creativo? O sea, casi piensan que viene incluido con lo que te pagan mes con mes. No sé si más o menos me cacha la idea de lo que te quiero decir. No, sí, pero realmente ahí también vienen desde la labor de venta en el mes por mes, ¿no? Obviamente el concepto creativo no es parte de, digo, lo único que cambia en todo caso, lo que tú dijiste, es dónde va a vivir el mensaje, pero la venta del concepto creativo sigue siendo la misma. A mí también me ha tocado trabajar de creativo en algunas ocasiones y también desarrollado conceptos creativos y la creación de campañas desde atrás. Y la onda es, como dices, o sea, no es el medio no justifica el fin siempre es el mensaje, y el mensaje tiene diferentes sectores de vida, y uno de esos es cómo va a vivir en redes sociales, en lugar de cómo va a vivir en radio y cómo va a vivir en televisión, ¿no? Simplemente, ¿no? Entonces, obviamente es un error asumir que porque pagan una iguala por subir 7, 8 contenidos al mes, si no hay una creación de un concepto, pues obviamente los contenidos van a ser como, pues chido, gracias, bye, ¿no? O sea, no van a ser parte de, ¿no? Lo que pasa es que te lo digo esto porque creo que algo que tú dijiste es bien importante, o sea, hay más acceso, o sea, es más accesible pagar un servicio creativo, pues, sobre todo porque hoy nadie paga, es más, o sea, los clientes ni siquiera les pasa por aquí ya, a la mayoría, pues, obviamente hay clientes que sí, pero a la mayoría no les pasa por aquí hacer una campaña en televisión, por ejemplo, ¿no? O sea, yo desde que me acuerdo era como, no mames, televisión no voy a gastar millones de pesos, y muy probablemente sí se los gastaban. Ahora ellos ya saben que a lo mejor con miles de pesos pueden hacer mucho en redes sociales. Claro. También para los que venden el servicio creativo, para los que venden el servicio de diseño y demás, pues obviamente también tener una cámara, lo que platicabas de diseño, ¿no? Tener una cámara DSLR, pues tiene muchísimo alcance, pues, ¿no? Tener una T3i de Canon, que vale muy barata o relativamente barata, claro, para hacer un montón de contenidos, ¿no? Digo, sí. si lo sabes utilizar correctamente. Yo, por ejemplo, me acuerdo que hace no muchos años, hace unos 10, 15 años, yo creo, no tantos, pero sí unos 10 años, compré una cámara Sony que ya era como supuestamente como lo mejor de lo mejor. Tenía cassette, pero te la vendían como que era digital, pues, ¿no? O sea, era un cassette, pues, no sé, o sea, que podía hacer un transfer, yo creo. Claro. Pero la neta es que esa cámara, me acuerdo, me costó 75,000 pesos de hace 10 años, o sea, era carísima, carísima. Y la neta es que de que la compré a que empezaron a popularizarse y hacerse medio accesible las DSLR, o sea, pasó poco tiempo, en realidad fue Sí, una de las peores compras de tu vida, podríamos decir. De mi vida, pues, o sea, de las peores compras de mi vida. Y la verdad que con creatividad y todo se puede hacer. Te digo todo esto porque creo que para la gente, tanto para los clientes como para los que ofrecen estos servicios, sean buenos o sean malos, sean profesionales o no lo sean, se les hace fácil, pues, ¿no? Se les hace fácil como, ay, güey, pues es cualquier cosa, o sea, no mames. O sea. Sí, pero si te pones a pensar, eso obviamente, eso ha existido siempre, no tiene nada que ver con el presente, el pasado, el futuro. Es como en aquellos años decir, oye, ¿por qué me vas a cobrar el cybercafé de la esquina me lo venden en 500? No, o sea, la clásica pregunta y la que te han hecho a ti en las pláticas y la que me hacen a mí en las pláticas de cómo vas a competir con alguien que cobra poco, pues es que no vas a competir con alguien que cobra poco, ¿no? Simplemente alguien que cobra poco no está en tu rango de precio y no tienes que por qué verlo, ¿no? Y si un cliente te dice, o lo que tú dices, ¿no? Que quiero que sea una campaña viral, ¿no? Yo creo que también lo que estamos viendo ahorita tiene que ver con tanta gente que querían algo viral, culero, pues ahí está, ¿qué más viral que este año, ¿no? Volviendo al punto más o menos que estoy reflejando, no es
las herramientas funcionan y las herramientas caras obviamente entregan mejor calidad, pero nunca van a a ponerse por encima de las ideas, ¿no? O por encima de un concepto creativo, ¿no? Si ese cosa es bueno, y tú tienes un concepto creativo que te queda perrísimo chingón, lo puedes sacar en un highway con 3 megapíxeles, igual que un iPhone 11 Pro Max, o lo puedes sacar con la misma cámara que tú compraste de 70,000 pesos grabado en un cassette y después buscas la manera de transmitirlo y va a funcionar, ¿no? Claro. Obviamente todo lo demás depende ya de un presupuesto definido. Si yo quiero trabajar con Roger, o quiero trabajar con McFly, o quiero trabajar con Sabueso, o quiero trabajar con Hugo Martínez para la foto, o quiero trabajar con XYZ, ¿no? Con Marco Barajas dirigiendo un comercial, lo que sea, eso ya dependerá del presupuesto. Pero si los conceptos son buenos, esos van a sobrevivir cualquier cosa. Vamos a llevarlo, mira, es en el mismo esquema, pero totalmente diferente. Ya lo que me tiene a mí muy espantado es algo que le está pasando al branding actualmente, ¿no? Yo siento que el branding y el diseño de logotipos está en un punto súper complejo, porque por un lado a veces siento que se está muriendo y a veces siento que está empezando a renacer, o que va a venir con una oleada y va a contestar. Me explico por qué. Yo siento que ahora con dinero suficiente, cualquier logo es un éxito. Ok. O sea, yo pienso que, por ejemplo, el nuevo logo de Cinépolis es una porquería. La nueva imagen de Vancomer BBVA es horrible, pero como tienen suficiente dinero para hacer piezas de comunicación que se ven bonitas, ya se justifica, ¿no? Entonces, como la animación de la C la puedes hacer en palomitas y también la puedes hacer en miel y en mantequilla y también como cualquiera, entonces eso ya justifica que el concepto de su logo sea malísimo, ¿no? Sí, sí. Y lo mismo pasa con BBVA, ¿no? Con esta, pues nada más la subimos tantito de renglón. Y lo peor es que no me imagino que llega la agencia y te dice, son $150,000, papá. Por esto. Pero a veces viendo un poquito la justificación, yo claro. quiero que viste, por ejemplo, esta serie de Abstract, que la señora esta platica un poquito del rediseño del logo de City. Sí, no, pero es muy diferente. El logo de City sí tiene un trabajo. Está chido. Está muy chido. Tampoco se me hace para lo que debe de haber cobrado. Sí, pero por unas cosas son otras, ¿no? O sea, lo que voy es, si tienes suficiente dinero, un círculo negro es el mejor logo del mundo, cabrón. O sea, oye, nos queda tiempo para que se acabe la plática. Okay. Vamos a extenderlo un poquito más, pero lo que te quiero decir es que hay un montón de comentarios que quiero leer y si quieres cerramos con el futuro. ¿Te late? Va que va. Dice Cuacarraquear, saludos para ambos. Al Cuaca, un abrazo, ¿cómo no? Dice Pinto, saludos. Al Pinto, ¿cómo no? Klaus Villaseñor también dice que saludos. Víctor Alfonso Gutiérrez dice saludos, una excelente charla. Muchas gracias. Gracias. Dice Micaleya Flores, dice saludos de Chihuahua. Un gran saludo y un gran abrazo para ti. Gracias. El buen Fede, saludos a los dos. Federica, ¿cómo no? El Machín dice los cursos que platicábamos de Macromedia eran en el Zencar, sí, yo me acuerdo perfecto Zencar estaba abajo, ¿no? Estaba en el sótano hasta arriba. Eran unos salones, te vas a acordar de esto, digo, no del Zencar, pues, pero te vas a acordar que existía eso, que eran unas mesas que tenían un vidrio y tenían abajo unos monitores para que tuvieras como el monitor hacia abajo. Ya, sí, claro. Oye, hablando yo me acuerdo que cuando en el laboratorio de UDG, cuando llegaron las primeras Silicon Graphic, papá. ¿Te acuerdas de Silicon Graphic o no? Todos así como... Por ahí tengo un amigo mío que es el Jaime Jasso, compró una, pero nomás de souvenir, pues él tiene... Sí, claro. Pero tiene una de esas. Sí, que es como tener ahorita una iMac de color, ¿no? De pecera. Dice Miguel Salas, ahora After Effects y Animate. Y Animate, claro. ¿No? Sí, el Animate que es el Flash, nomás con cambio de nombre. Sí. Dice Gisela, y tardaba en cargar 1000 años y si alguien necesitaba hablar por teléfono, pues vaya. Claro, ¿no? Claro. Sí, no, imposible. Alex Ochoa, aún tengo discos de Macro Flash, eran la onda porque sentías que estabas de hacker. Yo le platicé a Roger hace rato también que a mí me dieron en ese curso aparte de mi diploma, por supuesto que no sé si lo tengo, pues, pero me dieron una calcomanía de Macromedia que no, yo tenía una Brasilia 77, color naranja, así casi rojo, ya sabes que. Sí, y le pegué así en la aletita de atrás, así la calquita de Macromedia, que por cierto, me sentía yo así súper guau, súper de nivel, porque traía mi calquita, que eventualmente además la perdí la calca porque fui una vez a Medrano por allá y me cristalearon el carro, me robaron una chamarra y pues ahí venía la calca, entonces valió madre también la calca. Dice Eric Bensor, saludos desde Chihuahua. Luego dice Carlos Díaz Corona, saludos, don Roger. El buen Charlie, gran fotógrafo también, el Charlie Díaz Corona.
Dice Erika Sofía Blanco, felicidades a ambos, padrísimo el tema, ya he entrado de tema de museos, faltan diseñadores creativos de concepto, es una rama poco explotada y urgente. ¿Sí? No sé qué sea, pero sí, yo creo que sí, pues. O sea, siempre hace falta gente que se tome en serio lo que hace. Claro. ¿No? No, y es como el famoso, no sé si te ha tocado ver el design thinking, ¿no? Que ya no tiene tanto que ver con diseño, sino con otras cosas, pero que también lo empiezan a mezclar mucho con la profesión, ¿no? Uh-huh. Dice Miguel Salas, pasa en todos lados, en foto y video sufrimos de lo mismo, pero igual pienso que no hay competencia en el precio, más bien en el contenido y la creatividad. Sí, es en la calidad de tu chamba, que es la que habla por ti al final. Sí, pues bueno, esos fueron los comentarios. Y bueno, terminamos con el futuro. ¿Qué le depara al diseño, don Roger? ¿Qué nos depara el diseño? ¿Seguiremos teniendo manera de subsistir? No, de hecho nos vamos a morir todos. Bueno, eso es una garantía. No, bueno, ya en cuanto a diseño, yo creo que sí tenemos que buscar nuevas, bueno, no tenemos que buscar, eventualmente van a ir apareciendo nuevas modalidades de diseñador. Yo pienso que algo va a pasar con las redes sociales, o sea, aquí va a haber una implosión, una explosión, no sé, algo va a pasar porque es insostenible lo que está pasando y vamos en camino, una resbaladilla muy, muy, muy pronunciada y muy fea y muy fuerte hacia un mundo exageradamente, o sea, pensamos que Internet nos iba a liberar y al revés, ¿no? Nos está controlando más. Entonces, a la profesión le vienen muchos cambios, muchas especialidades, sobre todo esta onda de la adicción a los aparatos y ese tipo de cosas también tienen que empezar a cambiar otras cosas. Y obviamente yo creo que esto va de la mano de que, y no solamente como diseñadores, ¿no? Que nos tomemos la pausa de pensar como ciudadanos del mundo, en qué mundo queremos vivir, ¿no? Y en este caso, en qué mundo queremos diseñar y, en todo caso, para nosotros, qué queremos diseñar para este mundo, ¿no? Si nos vamos a seguir metiendo en estas ondas de nada más sacar por dinero o estas ondas efímeras del diseño web, digo, el diseño de contenidos, o queremos dejar una huella, queremos hacer mejores cosas, ¿no? Queremos aplicar nuestro talento para cosas más locales, cosa que estaba empezando a pasar con la pandemia, ¿no? Este asunto del consumo local o lo que tú apoyaste con el asunto de Aquí Nadie Truena. Yo estoy empezando a ver grupos de Facebook, grupos cada vez más reducidos, más locales, de gente que está haciendo cosas muy chidas y que está vendiendo su chamba de manera local. Yo sí creo que así como esto explotó y el Internet nos llevó a alcances inimaginables y puedes contratar un programador de la India y un diseñador lo puede trabajar aquí para alguien en Alemania, eventualmente va a haber una implosión, ¿no? Y vamos a tener que volver a un asunto súper más básico en cuanto al diseño, donde todas estas cosas las vamos a desempolvar, ¿no? El asunto de los contenidos, el asunto de ser más locales, el asunto de trabajar con herramientas más adecuadas o en todo caso más artesanales. Creo que para allá va el asunto, ¿no? Y por el otro lado, este mundo digital pues va a seguir avanzando pues, cada vez más rápido, ¿no? Y es un mundo digital que nos va a ir dejando atrás a nosotros, ¿no? O sea, el diseño de interfaz, este tipo de cosas, pues los algoritmos, ya ves, por ejemplo, ya empezaron los primeros traiciones, ¿no? Ya, o sea, por ejemplo, Wix ya tiene un aparato para desarrollar logotipos, algoritmos para desarrollar campañas, algoritmos para desarrollar naming, todo este tipo de cosas que le vamos a empezar a entregar a la inteligencia artificial. Va a llegar un punto en el que todo se va a volver exageradamente sistemático y igual en el mundo digital, ¿no? Entonces, eso también va a empezar a afectar. Obviamente, no estoy hablando de que pasen 6 meses, ¿no? Estoy hablando... Oye, pero hay, yo creo que sobre todo el futuro siempre es demasiado inesperado y creo que alguna vez tuve esta plática contigo porque nosotros pensábamos realmente en algún momento que, por ejemplo, una plataforma, una red social como Google Plus se llamaba. Ajá. Como Google Plus iba a ser, no mames, el futuro y que se iba a chingar a todas las redes, porque Google es Google, ¿no? Entonces se iba a chingar a todas las redes. Yo estuve ahí, seguro que tuve como amigo y yo no creo haberlo usado más de 3 días. No, nunca. Entonces, no, pues es que ahí el que pega primero pega 50 veces, ¿no? Ya no pega antes. ¿No? Ahorita va otra cosa que te iba a decir con respecto a eso. De igual manera, Facebook, antes de COVID, estaba yo creo que ya así como zombie, así en sus últimas días de vida, cabrón. O sea, yo creo que tenía los días medio contados ya Facebook. ¿No? O sea, al menos te voy a decir que en rango de edad, o sea, yo sé que Facebook ya era como la... No, el rango de edad, obviamente, el cambio generacional y la gente que está en TikTok y en Instagram en lugar de estar aquí es muy evidente, pero lo que tenemos que entender es la cantidad de dinero a la que tienen acceso la gente de estas plataformas, ¿no?
Y lo que estás hablando de que tiene los días contados es más bien que deja de ser tanto negocio como antes, porque obviamente estamos hablando de que las plataformas digitales se evalúan por lo que piensan que valen, no por lo que valen, ¿no? O sea, tanto Google como empresa, como Facebook, como Instagram, como Twitter, que Twitter sí, por ejemplo, si me dices que Twitter es el que va a desaparecer, sí te la firmaría, porque sí es más difícil de monetizar Twitter, o sea, es mucho más complicado buscarle una manera de que regrese el dinero. Facebook simplemente con lo que han hecho por abajo del agua y el asunto de los datos y las fake news y las campañas establecidas, realmente llegó para quedarse más lo que genera dinero. TikTok, no se diga. Ya ves que TikTok tiene problemas ahorita con el asunto de los chinos y la seguridad y este tipo de cosas, ¿no? Eventualmente, pues obviamente, como te dije, esto va a explotar y las redes van a desaparecer o van a mutar hacia algo o, en todo caso, pues nos van a absorber a todos. Quién sabe qué nos depara el futuro. No, pero ¿sabes a qué me refería? Específicamente me refería a que, o al menos es mi percepción, ahorita me compartirás tú si es la misma tuya, pero para mí Facebook estaba ya muy estancado en ser una red social exclusivamente para tías y tíos, ¿no? Entonces, había campañas que ya no podían vivir en estas redes y entonces ya se estaba como viendo la posibilidad de que vivieran en Instagram y que vivieran por ahí en algunas otras redes. Ajá. Pero creo que vino el COVID y se volvió como el medio número uno de información o donde la gente empezó a buscar información de este tema fue Facebook, pues entonces, o el principal, pues, ¿no? O el más universal, voy a decirlo. Es que es el de mayor acceso. Yo creo que más bien tiene que ver con... Así súper cañón Facebook y lo está aprovechando súper cabrón, ¿no? Porque además de todo se volvió como este algoritmo de que, güey, o sea, ahorita pagas o no te ves, ya punto, ¿no? O sea, como claro. Sí, pero pues esas son, te digo, las maneras de monetizar la plataforma. Yo sí creo que lo que mencionas, por ejemplo, es que Facebook está lidiando con un problema de cambio generacional, ¿no? O sea, obviamente... los que llegamos a usar Hi5 o los que llegamos a usar otras cosas antes de que existiera Facebook y cuando llegó Facebook y pegó, pues son dos generaciones de gente que lo vamos siguiendo, ¿no? Y nos seguimos con él, pero obviamente las generaciones nuevas pues ya se les parece muy aburrido, les parece muy monótono, les parece que esto ya como ya existía cuando ellos empezaron a acceder a Internet, pues no les parece ninguna novedad, ¿no? A nosotros, quieras que no, si nos sigue siendo muy increíble que podamos tener una junta, que tú y yo podamos tener esta plática en una plataforma, por ejemplo, ¿no? Sigue siendo como, wow, esto no pasaba antes, ¿no? Para ellos es como, chido, gracias, bye, ¿no? Por eso el esquema de TikTok. Facebook lo que está buscando, y lo que yo pensar que está buscando es obviamente tratar de no ceder más pedazos del pastel que tiene, y en todo caso tratar de buscar, ¿no? Que fue lo que quisieron hacer con esta disque competencia de TikTok, que fue un fracasazazazo, ¿no? La plataforma de videos de Facebook, pues, fracasó totalmente, ¿no? También así que ya dijeron que ya la van a suspender, ¿no? Pero bueno, yo sí pienso, mira, a manera como para cerrar, sería bueno como una recomendación, los que tengan Amazon Prime, yo estoy viendo una serie, no sé si la has visto tú, que se llama Upload, ¿no? No. Pónganse a ver Upload. Upload es como una especie de, obviamente es una sátira del futuro y de que estamos conectados a redes sociales. El esquema de la serie es muy sencilla, es cuando tú te mueres, te mueres, pero si tienes suficiente dinero puedes pagar para que manden una instancia de ti a un cielo virtual, ¿no? Donde dependiendo de cuánto dinero tengas está mejor tu cielo o no. Entonces es este paradigma de si estás muerto o no, que es una instancia que grabada en una computadora, viviendo en una red social, adentro de una red social, es como, o sea, etcétera, etcétera. Y la manera en la que se interactúa la gente en la serie es muy similar en una extrapolización de lo que está pasando ahorita, ¿no? ¿Cómo puede ser después, ¿no? Con estas distancias y este tipo de cosas. Pero yo sí les recomendaría que la vieran. Siento que a diferencia de Volver al Futuro y de Blade Runner, esta sí no nos va a quedar mal en cuanto al futuro cercano, ¿no? Sí se me hace que sea muy parecida a lo que va a pasar. Black Mirror también, ¿no? O sea, que ves Black Mirror y dices, no mames. ¿También? Nada de eso, güey, ¿no? No, de hecho es más cercano de lo que parece, ¿no? Pero bueno. Pues bueno, muchas gracias, don Roger, por haber tenido esta... Cuando te guste. Por haber también apadrinado un poquito el tema de las pláticas que son pues para celebrar el 5º aniversario de Sabueso. Claro. Ojo, al principio dijiste que me ganas, pero la neta es que también, pues no tanto porque en el caso de Sabueso, pero pues yo como diseñador pues tengo 20 años también ejerciendo. Yo empecé a ejercer por ahí del 2000, 2001. Entonces, pues ya más o menos estamos un poquito más... Así es. Pero de Sabueso... Sí, son 6, 7 añitos, te llevo un sexenio más o menos. ¿Qué? Te llevo como un sexenio más o menos, yo estoy en el 94. Más o menos.
Pero muchas gracias por haber estado aquí, por haber... encantado y muchas felicidades por los 5 y que sean 3 más. Unos últimos mensajitos que llegaron aquí. Claro. Nuevamente dice Cocarraquear, qué buena charla. Dice Diego Trauma, para ese entonces ya vamos a estar biohackeados. Es correcto. Dice Diego Trauma, dice Yes Paredes más. Ya estamos bien biohackeados, de hecho, ya estamos bien. Hay máquinas que pintan, obviamente, sí, claro. Dice, ya hay máquinas que pintan arte. Sí, claro. Inteligencia artificial hace cuadros sola y no le quedan tan feos, ¿eh? Ajá. Dice, y tiene 1000 herramientas de ventas. Dice, va a ser como en China, que se tiene un ranking de cada ciudadano y en base a redes se convierten en parias o en ciudadanos modelo. Pues eso ya se ha visto. Como el capítulo de Black Mirror, ¿no? Si puedes o no puedes comprar un vuelo dependiendo de cuántos likes tengas. Dice Roberto de Paz, guácala TikTok. ¿Te aseguras de nuestra edad? Dice, Upload Fantástica, también vean Years and Years, trata de una familia en un contexto muy tecnológico. Years and Years es muy buena, pero creo que se pasó un poquito de exagerado y aparte es como cada 5 años, cada capítulo representa 5 años después. Bueno, pues esto fue el primer capítulo de los live del 5º aniversario de Sabueso. Muchas gracias, Roger. No sé si quieres decir... Un abrazo, simplemente si alguien quiere tener contacto conmigo, mis redes sociales es @alexdinamo en Twitter, en Instagram y también en Facebook, en cualquiera de las 3. Muchísimas gracias, Roger. Estamos ahí. Muchas felicidades una vez más. Muchas gracias. Que sean 2 más. Sí, y que sigan. Muchos, no 2. Tiempo más al diseño y haciendo cosas que estén padres, ¿no? Y que trasciendan. Claro. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos.